¿Dudas, Natalia? No, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no tienes dudas? No. ¿Si le entendiste a los giros del Chuk? Sí. Ya identificas quién es el Chuk. Es este de aquí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces como que las partes no están tan difíciles, no hay tanto que aprender, ¿verdad? No les voy a exigir que se aprendan tornillo por tornillo de esa máquina. Es a lo que voy. ¿Verdad? Entonces, Ok. no se preocupen por eso, esa no es nuestra chamba, por decirlo así. ¿Verdad? Eso déjenselo a mantenimiento. Bien, gracias, Natalia. Dominica, ¿dudas con el tema de ayer? Antes de iniciar clase. Buenas tardes. No, profe, hasta todo bien hasta el momento. Qué bueno, excelente. Cualquier duda ya saben, ¿ok? Sí, claro. Muchas gracias. Agustín, ¿dudas? No, profe, todo bien. Bien, excelente. Vamos con Viviana. Gracias, Agustín. Viviana, todo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpe, no he visto el video de ayer porque no tengo internet. Ahorita estoy en casa de mi abuelita viendo esta clase porque Ajá. en casa no tengo internet y la verdad es que no lo he visto. Sí. Así que, bueno, Está bien. no. Simplemente cuando los veas, hazme saber si tienes dudas, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Ándale pues. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿No está Diego? Marvel. Buenas tardes. ¿Cómo viste la práctica de ayer para encender el spindle? Sí, Muy interesante, de hecho el día de hoy practiqué en el trabajo. es excelente eso. Hay una máquina igual Uh-huh. y hablé con uno de los compañeros, le dije que si me podía enseñar a aprender la máquina, a seguir los pasos. Sí. Me dijo que sí, que no había problema. Igual hice un poco de práctica y sí, está muy interesante. ¿Lograste encender el chuck o el spindle con los pasos? Sí. Qué bueno. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Entonces que estamos viendo lo que se está aplicando aquí es lógicamente todo directo en la realidad. Entonces no tienen por qué preocuparse. Si es una máquina, es una máquina muy similar, es exactamente igual a la que estamos ahorita viendo. Entonces, lo que dices es parecida. De hecho, es igual la máquina. Ok. Sí. Y más si son iguales, ¿no? Las secuencias ahí sí no van a cambiar, pero sí les digo que cuando sean máquinas diferentes, pues adopten la secuencia, así como lo están haciendo con esta máquina, háganlo con cualquier otra máquina, ¿verdad? Hay que siempre anotar. Muy bien, perfecto, y gracias por la aportación que nos diste, Marvel. Eso es excelente, ahí vamos avanzando. Sale, profe. Manuel Abraham, ¿dudas con el tema de ayer? Hola, sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Diego. Oh, Diego. Bueno, hola Diego, no había visto Sí que no agarraba. Disculpa. Sí, ¿cómo viste el video de ayer, el tema? Sí, ¿dudas con cómo encender el spindle, el chuck? No, profe, ni uno. Perfecto. Cualquier duda ya sabes, ¿ok? Algo. Sale. Ok. Manuel Abraham, ¿estás por Gracias. ahí? Gracias. Todo bien, profe. Sí, dudas. ¿Alguna duda que tengas con el tema de ayer? No, lo único que voy a preguntar era lo del sentido del cuando giraba el chuck, pero ya quedó aclarado. Ok. De todas maneras, si se les olvida algo, avísenme, no hay ningún problema. Yo ahorita, hoy no tuve tiempo de tomar el video de acá del torno, porque tuvimos ahí mucha carga de trabajo, pero lo voy a hacer en su momento, ¿no? Entonces, sí les voy a traer esa información, pero de un torno vertical. Y voy a ver si me dan permiso de tomarles video a algunas de las máquinas. Aunque no sean las partes, ¿no? Pero las puras máquinas, estaría interesante conocer los controles. Pero ya les dije que esto va a ser hasta que ya pasemos los videos del tema 2. Terminamos con el examen, posiblemente la semana que entra, ¿no? Ya tengo la información y puedo tomar algunas fotos de algunos tableros para explicar. Miren, aquí en la foto se ve
dónde se activa el GenJog, dónde se activa el MDI, cositas así, ¿verdad? Que hemos conocido con este tablero, con este control de la HAS, para que ustedes pues vean que no hay gran diferencia ni en las funciones, no hay ninguna diferencia entre estas funciones básicas de la máquina con respecto a la diferencia que exista entre la acción de cómo accionar este botón, esta perilla, este digital, etcétera, ¿no? Entonces, como sea que esté configurado el control en sus botones. Entonces, excelente, Manuel. Vamos a ver quién más. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo viste el video de ayer? ¿Sí lo entendiste? ¿Tienes dudas? No, todo bien. Excelente, hay cualquier duda ya sabes, ¿ok? Hay que hacer las preguntas. Muchas gracias, ándale. Juan Manuel, ¿tú dudas con el video de ayer? ¿Tuviste dudas? No, todo bien. Hasta ahorita todo claro, muy bien. Bueno, Norberto. Todo bien, profe, gracias. Ok, bien. Entonces, viene un examen la próxima semana y estudien bien esa parte, ¿verdad? De los giros, porque no voy a hacerla, voy a tratar de que la pregunta esta no sea abierta. Voy a poner un dibujo con una torreta, con un chuck, por decirlo así, con el chuck. Ahí se va a ver el chuck. Y voy a poner una flecha en sentido antihorario, otra flecha en sentido horario, y puedo preguntar, en ese sentido, si girara el chuck, ¿con qué código se activó? ¿Con el M3 o con el M4? Y ustedes responden, ¿verdad? Entonces, si giró horario, pues el M4, porque físicamente cuando gira horario es el M4, y si físicamente giró antihorario, pues es el M3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pongan mucha atención porque eso ya es como una pregunta en el examen. Entonces, si hasta ahorita no hay problemas, pues excelente. Pero si no, hay que darle una repasadita a estos dos videos, ¿verdad? Tanto la clase como el video que les subí ahí en la plataforma, en el tema 2. Bien, bueno, vamos a ver otro video así rapidito, de los rapiditos. Y vamos a avanzar con otro tema del MDI. Este va a ser el segundo, la segunda parte del MDI, que es de los pasos más importantes que hay que saber de esta máquina para poder darle órdenes de qué accionar, ¿no? Vamos con el primer video rápido. El primer video rápido, me refiero a un video rápido es porque es un tema así rápido, no implica tanta. Ayer vimos un video de los rápidos que fue el partes de un torno CNC. Y luego vimos encender el chuck. Hoy vamos a ver el de pasos para encender la máquina, ¿sí? Para no pasarnos este video. Y después nos vamos a ir ya para finalizar la clase con el MDI, cambio de herramienta. Cómo hacer que la torreta realice un cambio de herramienta. O sea, gire la torreta. Vamos. Ok, ya saben que aquí están sus videos, ¿sí? Luego se los voy a pasar a YouTube para que también ya no estén aquí ocupando el espacio de la nube y podamos subir más información a esa nube de otro tipo y no hay ningún problema, ¿verdad? Así los puedan consultar donde quiera desde el YouTube, inclusive a futuro cuando ya no estén en la clase. Bien, vamos a ver. Entonces lo voy a abrir, es el de encender la máquina. Ahora sí no me voy a equivocar. Vamos, ahora sí, vamos adelante con el video. Ahí vamos. Pasos para encender la máquina. Iniciemos desde la parte de atrás de la máquina. Accionar el brake. Break. Revisar los niveles de aceite. Evitar que el aceite baje más allá del límite marcado como mínimo.
Revisar la presión de aire en el manómetro. Si la aguja no indica presión, se debe pedir soporte de mantenimiento. No se podrá continuar con el encendido de la máquina hasta que no indique la presión necesaria para operar la máquina. A continuación accionaremos el botón Power On y esperaremos a que inicie por completo la interfaz de la pantalla en el control de la máquina. Al iniciar en la pantalla del control, se presentarán una serie de alarmas. Seguido desactivaremos el botón Emergency Stop. Para esto el botón se debe girar en sentido horario. Al girar, el botón botará hacia arriba, sin jalar el botón. Las alarmas seguirán encendidas, y el foco estará parpadeando mientras siga alarmada la máquina. Para esto, presionaremos el botón Reset repetidas veces hasta que se eliminen las alarmas. Ahora, para eliminar el mensaje de Cycle Error, debemos abrir y cerrar la puerta de la máquina, y así desaparecerá de pantalla. Por último, presionaremos el botón Power Up Restart. Durante este proceso, la máquina se calibrará automáticamente, llevando sus ejes a la posición 0 de máquina, X0Z0. Al completar esta calibración la máquina estará lista para trabajar. La torreta girará hasta llegar a la posición número 1 y allí al detenerse terminará este proceso de autocalibración. El foco ha dejado de parpadear, y los ejes de máquina se encuentran calibrados en la posición 0 de máquina, X0Z0. Muchas gracias. Bien, esos fueron los pasos para encender la máquina. Bueno, esta máquina, ¿verdad? El torno ST30 del modelo Haas. Ahora viene la parte donde hago el énfasis del video. Ok, ¿qué hacemos en el trabajo? Cuando llegamos y dicen te voy a enseñar a encender la máquina, ¿qué hacemos? Pues aprendemos los pasos para encender la máquina. Ok, y el primer paso, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la parte de atrás. Ajá. El switch del on. Muy bien. Le voy a bajar un poquito de volumen aquí para los comentarios. Muy bien. Es el break, ¿verdad? Break on o encendido, ¿verdad? ¿Se acuerdan del segundo paso? Revisar niveles de aceite. Revisar niveles de aceite, muy bien. Sí, sin el nivel de aceite necesario la máquina no va a operar. Nos va a regresar otra vez de regreso a este punto. Entonces es por eso que hay que revisar el nivel de aceite. No es una parte que dejemos de omitir. Tercer punto, ¿cuál sería? Revisar la presión del aire. Revisar presión de aire. Muy bien. ¿Y el cuarto? ¿Quién se acuerda del cuarto? Dar clic al botón de Power On. Dar clic al botón de Power On. Muy bien. Power On. Ahora sí, que si queremos complementar con la máquina,
ahora sí ya interactuando con la máquina del break on. Si niveles de aceite y presión del aire están bien, ya voy a poner aquí nomás presión del aire, nivel de aceite, presión de aire, ya lo que es el power on ya está, ya sería ahora sí interactuar con la máquina, ¿verdad? Y aquí ya viene la parte en la que damos el encendido y esperamos a que inicie la interfaz. Después de iniciar la pantalla, ¿se acuerdan cuál seguiría? Se presiona el reset. No, antes de eso hay otro punto. Se gira el botón del paro de emergencia. Muy bien. El emergency stop, ¿verdad? Que así como dijo ahorita Marvel, es el paro de emergencia. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ok, voy a poner esto un poquito así para que se alcance a ver. Y luego, ¿cuál seguiría ahora sí? El que dijo ahorita el compañero. El botón de resetear para borrar todas sí, las alarmas. Reset. El reset para borrar o eliminar alarmas, ¿verdad? Presionamos el botón reset. Y el número 7, ¿cuál sería? Abrir y cerrar la puerta. Cycle door, ¿verdad? Abrir y cerrar la puerta. Cycle door. Abrir y cerrar. Con eso pues le damos la señal del sensor de la puerta. O sea, recuerden que las máquinas más nuevas ya no trabajan con la puerta abierta, tienen el sensor que este sensor es de seguridad, para que la puerta se mantenga cerrada mientras que se trabaja automáticamente, ¿no? Si la puerta está abierta, pues el chuck gira muy despacio. Lo podemos encender, pero va a girar muy lento. Eso también se puede configurar en la máquina para decirle a cuánto debe de actuar el chuck cuando la puerta está abierta. No quiere decir que se va a detener, pero no va a girar tan rápido como 1000 RPM, 500 RPM, 100 RPM, no. Siempre gira como en unas entre 40 y 60 RPM, ya no gira tan alto, ¿no? Entonces está despacito. Lo que también es considerable que hay que tener cuidado, porque igual nos puede atrapar. Entonces lo ideal sería siempre trabajar con esa puerta cerrada. Muy bien. Secret door. Ya le damos la señal a ese sensor de seguridad. Y paso número 8, falta uno. ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? O les repito el video. El de ¿Será? Power Up. Muy bien. Power up restart. Que es para que se autocalibren los ejes, ¿verdad? ¿Cuáles ejes? Pues los únicos dos ejes que utilizamos, el X y la Z. X, Z. Ahí está. Y esto es lo que hacemos también en el trabajo. Cuando nos están enseñando a usar la máquina también. O sea, esto es importante porque pues no vamos a llegar un día, híjole, fíjate que a mí nunca me habían enseñado cómo prender la máquina y ahorita no sé qué hacer. O sea, siempre que yo llego al trabajo la máquina está encendida. Y me tocó trabajar un sábado, ¿no? Para acabarla, tiempo extra. Oye, ¿y quién sabe usar la máquina? No, pues nadie. ¿Y qué hacemos ahí? No, pues háblale por teléfono al vato que él, ¿no? A ver si te contesta. O sea, suele pasar a veces, ¿eh? Hasta esos niveles o hasta esos casos podemos llegar a que por simplemente no saber el orden en el que se enciende la máquina, pues ahí estamos buscándole como aquí rascándonos la cabeza, ¿no? ¿Por dónde es? Ha de ser igual que aquella, ¿no? Entonces, eso también es lo que les dije, ¿no? Es parte del acordeón, es parte del preguntar, del saber. Desde cómo se enciende la máquina, ya es un proceso. Te pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pasos los que nos ayuden ahora sí que a encender la máquina y pues permitirnos empezar a trabajar. Ahora, les comentaba el día de ayer
una vez que ustedes encienden la máquina, pues ya podemos encender el spindle, que fue el video que vimos ayer. Cómo encender el chuck. Cuando encendemos la máquina, recuerden, el chuck no tiene velocidades. Aquí está. En el video de encender el spindle. Encende. En esta parte de aquí. Uy, no la pausé. Aquí. El chuck enciende y no tiene ninguna velocidad. ¿Sí? Todas las máquinas CNC, cualquiera, sea una fresadora, un torno, cualquier marca, modelo, todos encienden y no hay velocidad. Entonces, si ustedes lo quieren encender de los botones de clockwise o de counterclockwise o del forward o el reverse, que son estos dos botones, pues si los presiono, por ejemplo, ahí no enciende nada. Y esto es porque acabo de encender la máquina. ¿Sí? Entonces, para poder encender el spindle, pasamos al paso del de ayer. ¿Cuál es? Ir al MDI y hacer los 5 pasos para poder encender el spindle. Esa es la parte, ¿no? En la que... Entonces, la RPM, ahorita no nos estamos metiendo a fondo de dónde proviene la RPM, cómo se calcula, cómo sabes a cuántas RPMs debes encender. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la función de la RPM? De cómo es que la vamos a actuar o cómo es que vamos a relacionar esa velocidad de corte con lo que estamos haciendo dentro de estas máquinas, que es pues, para maquinar partes. ¿Partes de qué? Partes de aluminio, de acero, de titanio, de plástico. ¿Alguien sabe por qué se relaciona, cómo se relaciona la velocidad o cuánta velocidad se debe utilizar? ¿Qué relación existe entre la velocidad y lo que se hace o con lo que se interactúa aquí adentro de estas máquinas? ¿Alguien sabe algo sobre eso? ¿Sí entienden la pregunta? ¿Tendría que ver con el tipo de material, profe? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre los materiales, Manuel Abraham? ¿Cuáles son las características de diferencia entre todos los tipos de materiales que existen? La dureza. Exacto. La dureza es la característica más fácil de decir. ¿Sabes qué es la diferencia entre cada uno de ellos? El aluminio es más blando que el acero, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Entonces, los materiales más blandos son trabajados ¿a qué velocidad? ¿Alta o baja, Manuel? Baja. Baja. ¿Y los materiales más duros? Como el acero. Que me imagino que más alta, ¿no? Pero... Fíjate bien, los aluminios, no, el aluminio. Creo que no, porque por la cuestión de la dureza, no puedes dañar el material si lo trabajas un material duro a velocidad alta, ¿no? Sí, así es. Es como llegar y impactarte a toda velocidad, ¿no? ¡Pah! Con un material súper duro, con pared. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque el material es demasiado duro. Pero un material como el aluminio, ¿lo trabajamos a velocidades bajas o velocidades altas? Bajas. Ok. Sí. No, serían altas. El aluminio es un material muy blando. Y esa característica de ser tan blando pues nos ayuda a poder incrementar nuestra velocidad de corte. Entonces, tanto la velocidad del avance con el que va la herramienta removiendo material, ¿sí?, como la velocidad de ese giro pueden incrementarse en este tipo de materiales por lo mismo, porque son bien blandos para removerles el material, ¿sí?, irlos transformando. Pero un material muy duro pues a veces implica pues que la velocidad tenga que moderarse a velocidades bajas. Más duros, metales mucho más duros, la velocidad sigue disminuyendo, ¿sí?, todavía velocidades mucho más bajas. Y hay un factor de velocidad, ¿sí?, en la velocidad de corte que cada uno de los materiales tienen. Si buscamos en libros de maquinado, encontramos que la velocidad de corte le llaman así. Nosotros así en español, aquí en México le llamamos así, velocidad de corte. La BC. BC, velocidad de corte. Y los gringos
lo llaman la SFM, que es Surface Fit. ¿Sí? Pulgadas de superficie por minuto que vamos removiendo a paso que va avanzando la herramienta durante el corte. Entonces, esas milésimas de pulgada que se van removiendo, ¿sí? Pues es un... Vaya, ahorita explicarlo es un tema que está demasiado largo, ¿verdad? Pero para que se entienda, les voy a poner un ejemplo, así rapidito, es un ejemplo. Dijimos que el aluminio son velocidades más altas, ¿verdad? Esa velocidad de corte, ¿sí? Es lo mismo para nosotros. Así como los gringos lo dicen en SFM, para nosotros es lo mismo. Sigue siendo lo mismo. En libros de acá de nosotros, de nuestro México, así le llamamos velocidad de corte. Si lo buscan en internet, así lo van a encontrar. Pero si lo buscan al estilo gringo, pues así lo van a encontrar. Pero ambas cosas son lo mismo. Y para irnos tan lejos, por ejemplo, un aluminio. ¿Sí? Un aluminio. El aluminio contra un titanio. ¿Sí? El aluminio es un material blando. El titanio es un material más duro, muy duro. ¿Sí? Si hablamos de cuál es su SFM, cuál es la SFM o la velocidad de corte, vaya. Creí que ya ha bajado ahí está. Si hablamos de cuál es la SFM de cada material, si yo me voy al aluminio, el aluminio te dan un rango. Te puedo decir que son de 400 a 800 SFMs. ¿Okay? Y si hablamos de la velocidad de corte del titanio, te puedo hablar que son a lo mejor de 100 a 200 SFMs. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es la velocidad de corte de este material. Es lo que se recomienda para poder trabajar este material. Esto que está aquí es la velocidad de corte con la que se recomienda trabajar este material. ¿Quién tiene las SFM más bajas? Pues, lógicamente el titanio. ¿Por qué? Este rango de velocidad de corte. Bueno, por lo mismo, esto viene calculado, proviene de la dureza que tiene este material. Esto es lo que nos recomiendan para poder trabajar un material aquí, como titanio. Esto es lo que nos recomiendan, ¿sí? Estos son la velocidad de corte que nos recomiendan, que es un rango. Estoy hablando de que es un rango para poder trabajar piezas de aluminio. Entonces, cuando ustedes más adelante, ya cuando entran en la programación, ¿sí? van a usar una fórmula que se llama S es igual a la SFM por 3.82, ¿sí? Y todo eso, no hay cómo poner esto. Le voy a poner entre paréntesis todo eso entre el diámetro, ¿sí? ¿Diámetro de quién? Por ejemplo, nosotros que somos torneros, es el diámetro del material, el diámetro de esta barra. Esa barra puede ser de acero, de titanio, de aluminio. Si es de aluminio, yo tengo que venir a usar este rango de velocidad y calcular la S, que ya habíamos quedado ayer que la S es la velocidad, ¿sí? Ok, ¿verdad? Que sus unidades son las RPMs, ¿verdad? Y esta es la fórmula para poder calcular eso. ¿Qué datos necesito yo para poder calcular la RPM de este material que tengo yo en mi chuc? Pues necesito el diámetro de esta barra. Por ejemplo, ¿cuánto es el diámetro de esa barra? Pues nosotros vamos y podemos medir. ¿Sabes qué? ¿Cuánto es el diámetro de esa barra?
Sí, y nos dice que es... Oh, salió peor. Parece que se mueve todo. El diámetro dice, el radio es de 1 pulgada. Y el diámetro de la barra es de 2 pulgadas. Ah, ok, entonces el diámetro es el que necesito yo. El diámetro es el de 2 pulgadas. Dice ahí 2 pulgadas. Muy bien. Entonces, me voy a mis fórmulas y digo, ¿sabes qué? La S. Eso es algo rápido, no estoy dando mucho rollo. Y voy a usarla, por ejemplo, la de 400 SFM, la del aluminio. Digo, esa barra es de aluminio. Ah, ok, yo quiero trabajar aluminio. ¿Cuánta velocidad podría yo calcular? Ah, pues utilizo lo que dicen las tablas sobre el aluminio. Me recomiendan que use de 400 a 800 RPMs, SFMs, que son las pulgadas, ¿sí? De superficie por minuto que se van a remover, ¿no? Durante esa velocidad de corte. 400, esto pues utilizo la fórmula, lo multiplico, ¿sí? Ya sé que quiero usar el asterisco o el signo de por 3.82 y eso lo divides entre el diámetro, que dijimos que el diámetro son 2 pulgadas, ¿verdad? Y esto pues finalmente si lo calculamos ya serían 400 por 3.82 entre 2 serían, por ejemplo, 764 RPMs, ¿sí? Si yo hiciera esto mismo, lo hiciera para 800, que es el rango más grande para el aluminio, 3.82 entre el mismo diámetro, ¿sí? Es la misma fórmula. Estamos hablando de que, o sea, estamos hablando del rango del aluminio, 400, 800. Entonces, si yo saco de 800 por 3.82 entre 2 pulgadas sería 1528 RPMs, ¿sí? Entonces la velocidad a la que yo trabajaría, por decirlo así, una barra de aluminio de 2 pulgadas podría ir desde las 760, ahora sí pongo aquí arriba, RPMs, que es lo que calculamos con ayuda de esos SFMs del material. Calculamos que podamos trabajar de 764 a 1528 RPMs, ¿sí? De velocidad. Ese serían, por ejemplo, para aluminio. Entonces, esta velocidad, pues, se supone son RPM más altas que las que se podían trabajar con un titanio. Imagínense que trabajáramos esto mismo, ¿sí? Voy a copiar mejor esto y voy a pegar acá la operación para el titanio, para no hacer tanto. Eran 100, simplemente cambiamos las 100 en el primer caso y calculamos. Si alguien quiere ir sacando la cuenta, adelante, ¿eh? Y por ejemplo estoy sacando las del titanio y la otra sería 200 lo máximo, ¿verdad? Entonces para la de 100 ya alguien sacó el resultado. Para las 100 SFMs, ¿cuánto nos daría? Serían 100 por 3.82 entre 2. No, bueno, lo calculo yo, no se preocupen. Serían 100 por 3.82 entre los dos serían 191 RPMs, ¿sí? Y si calculamos con las 200 CFM serían 200 por 3.82 entre 2 nos da 382 RPMs, ¿sí? Entonces el titanio esa misma barra de 2 pulgadas de diámetro la podríamos trabajar en de 191 RPM a 382 RPM de velocidad.
¿Cómo vamos a ver? Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo voy a saber a qué velocidad de estas dos voy a utilizar yo? Voy a empezar yo a trabajar. Bueno, ahí van dos tips. Ahí van dos tips. Tip número 1. Cuando ustedes desbastan, las velocidades de corte suelen ser bajas. Desbastar quiere decir que es remover mucho material. Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita la herramienta, lo que va a hacer ahorita la herramienta es desbastar todo ese exceso de material que existe en la barra para poder llegar a la forma final, a la forma aproximada, no la forma final, perdón, porque el desbaste no termina la pieza por completo, aproxima las medidas finales. Todo lo que estamos haciendo ahorita, que es remover el exceso de material que existe, ¿verdad?, en la barra. Estamos aproximando a la medida, casi a la medida final, no llegando a la medida final, pero aproximamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Removimos todo. Esto que sigue aquí son terminados. Vean cómo es el acabado. Se ve más brilloso, más bonito, ¿verdad? Remueve una cantidad de material muy pequeña el terminado. Vean la diferencia entre desbastar y dar terminados finales. Si vieron, si le entendieron, no hay problema con eso. Ok. Si tienen dudas, por favor, díganme por el chat, ¿no? Entonces, para desbastar es remover mucha cantidad de material. Entonces, para poder desbastar se recomienda utilizar velocidades bajas. Yo podría decir que el rango de la izquierda lo podrías empezar para desbastes. ¿Sí? Imagínense que creas este criterio: desbaste. Y entonces la otra velocidad, ¿qué sería? Terminado. ¿Sí? Y lo mismo, pues en tu SFM que en tu RPM, ¿verdad? Empezarías aquí con desbastes y terminado. Entonces, ya estableces aquí más o menos dónde vas a utilizar qué velocidad. Si voy a iniciar desbastando, pues lo recomendable aquí ahorita sería utilizar una SFM baja. Si voy a dar terminados, puedo empezar con una. Pero eso no quiere decir, ¿sí?, que si yo digo, voy a desbastar la barra de aluminio a 764 RPM, que fue lo que acabo de calcular para el aluminio, ¿sí? Eso no quiere decir que me vaya a quedar con 764 RPM. O sea, yo enciendo el spindle y estoy trabajando 700, pero digo, a ver, le subo más y le subo un 10%. ¿Dónde le subo ese 10%? ¿Quieren que les diga dónde se sube en ese 10% cuando estás trabajando a una velocidad fija? Vamos a suponer que se van al MDI y dicen MDI Erase Program S 764 RPM con M4, Enter, ciclo Start y pum, se enciende el spindle a 764 RPM. ¿Cómo le hago para decir, ok, ya llevo una pieza, el acabado pues bastante bien, trabaja muy bien, pero el tiempo pues está como que demasiado lento, ¿no? Entonces, para poder apresurar ese tiempo de ciclo durante el maquinado de la pieza, pues lo que puedo hacer yo es subirle la velocidad del giro. ¿Dónde le suben a la velocidad del giro? ¿Dónde ustedes le pueden en el control presionar para subir esa velocidad de giro una cierta cantidad de porcentaje, como un 10% más de esa velocidad? Se dan cuenta que aquí donde está el botón del stop, aquí está el CW, que el CW dijimos que es el mismo que el rev, y está el otro, el CCW, que es el mismo que el forward, el FWD, y acá va el rev. Pero arriba de estos tres botones, donde se enciende el giro horario y el antihorario, arriba de estos tres botones
Aquí arriba hay unos botones que se llaman spindle, que llevan menos 10% y más 10%, y luego al 100%. ¿Ya los checaron? Entonces, si yo le quiero subir más a la velocidad durante el corte o durante la operación, ya hice una pieza, voy a hacer otra pieza, pero esta vez le voy a subir un 10% más. Entonces, ese 10% más, ustedes lo suben ahí, y esta velocidad cambia un 10% más, ¿sí? De estar 764, a lo mejor ahorita ya son 773, por decirlo así, ¿no? Y le sigue subiendo un 10% más, y ahora son 780 y tantas, y otro 10, 790, y otro 10, 800. El caso es de que estás produciendo una parte y le vas subiendo la velocidad, casi al punto de querer llegar hasta ¿dónde? Hasta el límite recomendado, que son las 1528. ¿Qué tal que si durante la corrida, de haber iniciado el proceso a 764 RPM, el proceso terminó en 1000 RPM, ese desbaste? ¿Por qué llegamos a 1000 RPM y no a 1200, 1100? Porque al llegar a 1000 RPM brincamos a 1100 y pum, tronó el inserto. La herramienta, o sea, de corte, ya no aguantó. Ni siquiera terminaba una pieza completa. O sea que este proceso que estaba haciendo al inicio a 764 RPM, yo lo llevé hasta 1000 RPM, pero cuando ya le subí más de 1000 RPM, ya el material ya se deformó, quebró el inserto, se desgastó más rápido. Ni siquiera terminamos de hacer la operación cuando tuve que parar la máquina porque ya no aguantó. Porque era mucha mucha velocidad, ¿sí? En el giro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahorita? ¿Qué es lo que hicimos hasta ahorita? Acabamos de descubrir que de este rango recomendado, pues lo óptimo para que nosotros pudiéramos dar toda esa eficiencia de nuestra máquina, de nuestra herramienta, de nuestra sujeción, de todos los parámetros que influyen durante esa corrida de corte, para que se logre ese éxito, logramos llegar hasta una eficiencia desde 764 para 1000 de un casi 40%. O sea, ya fue esa ganancia. Entonces el proceso se actualiza, y ahora sí que en vez de correr a 764, ¿qué fue lo que ganamos aparte de aprender eso? Ganamos de experiencia. La próxima vez que yo sé que tú corras una barra de aluminio de ese diámetro, ya no vas a empezar en 764 RPM, vas a empezar en las 1000 RPM que descubriste que podríamos trabajar mucho mejor. Y no te vas a quedar a gusto con el proceso, vas a seguir intentando llevarlo hasta un límite en el que puedas, y te das cuenta, esas 1000 RPM están dentro del rango de la velocidad que yo calculé, de lo que me está recomendando la SFM del aluminio. Estamos dentro del rango, sí, ¿verdad? Entonces los libros, bibliografías, internet, ¿sí? O las clases de allá afuera que dan y todo eso, no te explican eso. Yo te puedo explicar a lo mejor alguien que trabaja con herramientas, vende herramientas también, proveedores, todo eso, te pueden entender, ¿sí? También. Pero gente que está involucrada dentro de esto, ¿no? Que sabe de que lo que está vendiendo ayuda también para poder hacer más eficiente lo que es el rendimiento a ciertas velocidades de corte para los diferentes tipos de aluminios o titanios o de materiales, etcétera, en general, que existen. Pero lo que tú descubres o lo que tú haces, ¿sí? Lo haces porque eso no está escrito en ningún lado. Eso prácticamente se adquiere bajo la experiencia. Es al punto que voy. Y una vez que ustedes adquieren esa experiencia, pues ya la próxima vez, como les comentaba, lo hacen ya de esa manera. Lo hacen ahora sí de esa manera fluida. Ya no dices, ya no voy a empezar en 764, voy a iniciar a 1000 RPM. Y ustedes de esas 1000 RPM puedes calcular en inversa con la fórmula, puedes calcular las SFM. Las SFM se calcularían así: es igual a S, la velocidad, por el diámetro, todo eso
entre el 3.82. Ese sería ya despejando la fórmula para calcular la SFM. Entonces ya tengo las 1000 RPMs, multiplico por el diámetro de las 2 pulgadas y lo divido entre 3.82 y esa es la SFM a la que ahora estoy yo trabajando. Si lo hago, digo, son 1000 por 2, pues 2000 entre 3.82 y mi SFM es de 523. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que arriba? Esas 523 están dentro del rango de lo que las tablas me recomiendan para trabajar el aluminio. Lo que estoy hablando cuando digo las tablas es porque tablas en el internet sí van a poder buscar. Van a poder buscar tablas donde vienen recomendaciones para poder trabajar aluminio y titanio, y esto es lo que les van a ofrecer, unos rangos de velocidad de corte. Ustedes van a hacer sus cálculos y hasta que llegues a la máquina vas a probar si dentro de este rango puedes aumentar o vas a tener que disminuir la velocidad inclusive. Imagínate que empiezas en 764 pero aún así no aguanta y voy a tener que bajar de 764, voy a tener que trabajar, no sé, a 500, 400 porque no aguanta la velocidad de corte. Y eso también nos está enseñando a que estamos aprendiendo, ¿sí? A lo mejor el material, híjole, pues sí, será blando, pero este aluminio es de los más chiclosos, es como que viene como que más duro, ¿no? La aleación. Entonces vamos a tener que bajarle la velocidad. A veces hasta eso pasa. A veces pasa que también en el terminado empiezo con 1500 RPMs, pero en el terminado pues ya termino que, no, fíjate que le subimos más, llegamos hasta 2000 RPMs y mira, quedó, el acabado queda impecable, sigue quedando buenísimo, pero ya más de 2000 RPMs ya quedó rayado, ya no aguantó. El acabado final de la pieza, en vez de quedar así bien bonito, brilloso, sin ninguna imperfección, quedó rayado, masticado, mordisqueado de los radios que tiene aquí en las esquinas. ¿Qué quiere decir? Que pues fue demasiada velocidad posiblemente también, ¿no? Entonces nuestro trabajo como operadores de máquina es también estar vigilando todos esos aspectos durante la máquina. Entonces uno de esos es la calidad, la estética también del material, el acabado que tiene. Y si más adelante tenemos tiempo, pues hablamos sobre los tipos de rugosidad que existen, ¿verdad? En los terminados. Y los desbastes, cómo dejan los desbastes esos acabados y cómo dejan los terminados los acabados, ¿verdad? Dependiendo las RMS o las micras de pulgada de rugosidad que nos exijan en los planos, ¿verdad? De cuánto dejar esas superficies, ya sea un acabado rugoso o un acabado fino, que sea prácticamente un acabado espejo. Eso define, eso que acabo de decir, acabado rugoso o acabado espejo fino, eso lo define esto, la velocidad de corte. Entonces, para dominar esto, nadie lo domina así, a la primera. A menos que sea una persona que ya tiene mucho tiempo trabajando con las velocidades y con los materiales que ya conoce, como por ejemplo el aluminio, el titanio. Ya así nomás hasta con los ojos cerrados te dice, ¿qué vas a hacer? No, pues el titanio. Préndelo a 300 RPMs. Y así le doy, no, pues sí, dale el acabado. Y queda fino, ¿verdad? El acabado. Quedas, órale, ¿cómo le hizo? Pues prácticamente él tuvo que entrar en una condición como esta, ¿no? ¿Verdad? Encontrar de eso que recomendaron, prácticamente él encontró dentro de ese rango, pues una velocidad que al trabajar ese tipo de titanio, pues le dio el acabado de esa manera, ¿no? Un acabado fino. ¿Cómo ven esto de la velocidad? Eso es otro mundo, ¿verdad? Ya es otro rollo. ¿Quién quiere comentar algo? Sí, la verdad está muy interesante, bro. Ok. Sí. No, es que es mucho material todavía más por delante. No crean que es así. Ahorita yo los estoy explicando así porque les estoy mostrando que eso que hablamos al principio, que es lo que define la velocidad de corte, la dureza entre los materiales. Mientras más blando el material, la velocidad es más se dan cuenta que es más alta. Mientras más duro como el titanio,
la velocidad de corte es más que es más baja. ¿Se dieron cuenta? Como la velocidad en el aluminio pueden ser más altas, y como en el titanio, que es más duro, en el aluminio, que es más blando, son altas las velocidades porque son fáciles de cortar. Pero en materiales más duros, pues la velocidad tiene que moderarse, ¿verdad? Tiene que ir más despacio para poder ir removiendo esa dureza. A esa dureza del material, poderle desprender esa viruta. Entonces, Entonces, aquí también se nota la diferencia entre la velocidad de corte de cada uno de los materiales. Se nota rápidamente el aumento de velocidad entre un blando y un duro. Bien, alguien me pregunta, dice, no entiendo lo del desbaste. Y luego alguien más pregunta, los números de los desbastes, ¿de dónde salieron? Ok, en primer lugar, el desbaste, ¿qué es? Les puse el ejemplo de la barra que están viendo ahorita en la tele. Aquí en la pantalla, perdón. Esta es una barra de aluminio, así llega, ¿sí? Así llega el material. Entonces, déjenme mostrarles el dibujo de cómo es que termina esa barra. Cómo debe de terminar esa barra. Esta es la barra, así debería de terminar. Ya al final la barra así debería de verse, ¿sí? Y aquí está el plano de la barra. Son prácticas muy sencillas para poder empezar a tornear. Así debería terminar, así como se ve. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay dudas. Es el terminado final. No hay dudas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así llegó la barra. Yo te entrego en tus manos esta barra así como está. Es una barra de aluminio o de titanio. Y dependiendo el material, pues vamos a calcular las velocidades de corte a lo que nos recomiende lo que es el. Entonces yo te digo, las velocidades más bajas en los rangos pueden ser, ¿sí?, un número de referencia para poder trabajar lo que son los desbastes. Las velocidades más altas, los terminados. Voy a explicar ahora por qué. Cuando estás haciendo un desbaste, primero vamos a ver por qué es un desbaste. Le voy a dar play. Desbaste es remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible. Y hablando de remover esa mayor cantidad de material, es porque vamos a remover todo el exceso de material que existe en la barra para poder lograr esta forma final. Solamente que el desbaste no termina, ¿sí? Aproxima a las medidas. O sea que estos diámetros, a pesar de que ya quedaron desbastados, ¿sí?, de toda esa cantidad de material que se fue removiendo, aún así quedaron con una pequeña cantidad de material en su superficie. Por ejemplo, este corte que se va a hacer ahorita es el terminado. Y vean lo que alcanza a remover apenas. Si alcanzan a notar cómo remueve una pequeña cantidad de material en todo el perfil de la figura. Entonces, eso último fue el terminado. Vuelvo a repetir. El desbaste es remover todo el material de exceso con el que llega la barra, para poder irle dando o aproximando la forma final, ¿sí? Aproximándose, no dando la forma final, aproximándose, ¿sí? Una vez que ya llega, se aproxima, ya ahora sí vienen los acabados. Lo voy a explicar de otra manera. Denme un segundo nomás. Dejen que abra un poquito el programa. Entonces, eso es un desbaste, ¿ok? Remover todo el exceso de material con el que llega la barra. Aproximar. No dar el finish. Déjenme ver si ya ahorita va a abrir el programa que bueno, en lo que se abre el programa, voy a donde estaba aquí. Entonces, cuando se hacen desbastes como ese, como es mucha la cantidad de material que se va a remover, las cargas de corte
las cargas de corte que se imprimen en cada una de esas pasadas suelen ser cargas de corte muy excesivas. Cargas de corte que puede llegar a soportar la herramienta, ¿verdad? Entonces, cuando haces un terminado, no remueves la misma cantidad. Ejemplo, pongan atención aquí. Esta es la misma barra. Vean, lo que está sombreado así como este color como gris es el perfil de la barra. Cuando yo empiezo el proceso de desbaste, empiezo desbastando la cara, mas no termino la cara. La cara es la línea azul, la cara final ya terminada. Y aquí todavía estoy dejando una pequeña cantidad de material, ¿se dan cuenta? Esto de aquí, entre la línea azul y esta cara, donde está tangente lo que es el inserto, es la cantidad de material que estoy dejando aproximado a la cara final, más no le estoy dando el terminado. Ahora, estos cortes, ¿sí?, son pasadas con carga de corte mucho más cargada que lo que es el corte que hace un acabado. Ahora vean aquí al fondo de todo el material que he estado removiendo, cómo voy dejando también una pequeña cantidad de material en el perfil de la pieza, ¿sí? Termino el desbaste y ahí está, miren. Todo lo que ven, la línea azul es el perfil final. Y vean la pequeña cantidad de material que dejé. ¿Cuánto estamos hablando de esa cantidad de material que estoy dejando? ¿De cuánto creen que estamos hablando? Les voy a decir, como de 10 milésimas o 20 milésimas por lado en el perfil. De aquí a aquí, de aquí, del perfil final hasta acá, hay como 10 o 20 milésimas de material. El desbaste durante este proceso está removiendo todo el material, todo ese exceso de material, pero como es muy cargada toda la carga de corte que está llevándose cada pasada, como está muy cargada, pues la velocidad, si nosotros la incrementamos, en vez de entrar con una velocidad moderada, baja, entramos con una velocidad alta, corremos el riesgo de que, como está muy cargado el corte, la herramienta va a empujar el material, lo deforma, ¿sí? Lo deja todo vibrado. Las medidas al terminar de hacer los cortes, al terminar de dejar la aproximación, al medir, en varios puntos donde tú toques la barra, ya sea enfrente, en este diámetro de enfrente, en este diámetro de atrás, a veces sí suele haber mucha variación. ¿Por qué? Porque el corte no alcanzó a cortar perfectamente a su paso el material, la cantidad de material que debió haber removido. Entonces va dejando como que por tanta velocidad, tanta vibración, tanto exceso de carga de corte, pues el material también se estresa, ¿sí? Al punto que lo oscila durante esa presión de corte, durante tanta velocidad de corte que llega a deformar el material. Esa es la palabra que estoy buscando. Deforma nuestro material. Una cantidad excesiva de velocidad con esa carga de corte puede llegar a deformar el material. Entonces, si por una parte inicias con la SFM recomendada, la más baja para desbastar, a lo que voy es que aquí va a funcionar, va a trabajar bastante bien, pero lo que vas a hacer es que de aquí, para poder ir logrando ese acabado que siga constante y que no se deforme, podemos ir aumentando simplemente con una condición. Podemos aumentar la velocidad de aquí hasta 800 posiblemente con una condición. ¿Cuál es? Que si el acabado que me dejó a 400 es respetable, o sea, que me está dando las medidas correctamente, que me está dejando el acabado que yo espero del desbaste, que yo al medir puedo medir una barra que está uniformemente bien cortada, o sea, que tiene el diámetro en todo el perfil, me está respetando a cada punto, cada medida que voy tomando. No importa si todo eso se cumple, mientras yo siga aumentando más esa velocidad, mientras todas esas condiciones se cumplan, no importa, podemos aumentarle con el fin de poder ese desbaste hacerlo en el menor tiempo que posible. ¿Cómo dije que era el desbaste?
remover la mayor cantidad de material, remover la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible. O sea que si nosotros toda esa cantidad de material la removemos lo más rápido posible, pues el tiempo de ciclo o de procesado de esta pieza pues se va a reducir y vamos a poder fabricar piezas en menor tiempo. ¿Sí? ¿Quién se lleva toda la chamba? ¿Quién se lleva toda la carga de corte durante este proceso? El desbaste. ¿Por qué? Porque es donde el desbaste es el que tiene que remover más material a su paso. Ahora, vean un acabado. Pongan atención en un acabado. Llega el corte. Bueno, este es un semiterminado. Un semiterminado deja también material. Corta también una pequeña cantidad de material, pero también deja material a su paso. Un semiterminado es... Esto que hice es aproximar de nueva cuenta el perfil, la medida del perfil, las medidas del perfil finales, las aproximo, mas no doy la medida final todavía. ¿Para qué me sirve un semiterminado? Bueno, con un semiterminado, si me piden un ejemplo muy sencillo, si me piden un acabado superficial, le tiene que quedar espejo, tiene que quedar fino, pero al dar el semiterminado veo que queda como medio opaco, rayado. Pues el semiterminado, ¿qué hizo? No le di las medidas finales todavía, le doy las medidas finales y me quedó así de opaco y de feo y de rayado, pues no sirve la pieza, me la van a rechazar. Es un ejemplo. Pero si por ejemplo era un semiterminado y las medidas todavía están aproximadas, no están las medidas finales, porque la medida final es el contorno azul, ¿se dan cuenta? Ahí está. Simplemente está seguido el contorno, pero deja una pequeña cantidad de material por lado aún para poder remover. Pues con esto ya me avisó el semiterminado, ya me está avisando, me está diciendo: hey, al dar el semiterminado te dejó así el acabado, imagínate qué te va a hacer en el acabado final. Ahora sí, cuando ya le des el corte final, no, pues ahí está de aguas, ¿verdad? Otra cosa otro objetivo que tiene un semiterminado es, como ya está cortando muy poquito material un semiterminado, miren lo que remueve un semiterminado. Remueve poquito material aquí, en los diámetros. Vean, la carga de corte es mínima. Por eso es que los semiterminados y los terminados, cuando es una carga de corte muy pequeña, 5 milésimas, 10 milésimas, ya les dije cuánto mide un brazo, un pelo de un brazo. El pelo de un brazo, como 3 milésimas. Imagínense, ahí estamos removiendo únicamente 5 milésimas. O sea, casi 2 pelos. Y el brazo por lado. Eso es lo que estamos removiendo durante un semiterminado. Imagínense, entonces, ya con esa mínima cantidad de material que también estamos dejando a su paso, estamos viendo dos cosas: el acabado superficial y número 2. Vamos a medir, y si medimos y vemos, canijo, fíjate que el semiterminado debió de haber dejado a 800 el diámetro de enfrente y me lo pide a 810. La medida final es 790, por decirlo así, ¿no? Imagínate, me tenía que haber dejado 810 y me dejó 800. Si yo ahorita le meto el acabado, si el de 810 me lo dejó a 800, el de 790 me lo va a dejar a 780. O sea, se está comiendo 10 de más. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hey, aguas. Al medir, también estoy verificando con un semiterminado si me está respetando las medidas finales. O sea que si el semiterminado, al medirlo, decía ahí que tenía que medir 800 y yo lo mido y mide 800, quiere decir que ahí está, la herramienta está bien calibrada, vámonos, dar el corte de acabado. Y le doy el corte de acabado, y si tenía que haber quedado en 790, me va a 790. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la seguridad previa de haber medido este corte para dar ese finish o ese final o ese acabado final, con la confianza de que va a cortar únicamente lo que va a cortar. ¿Sí? Vean el acabado. Ahora sí viene el corte del acabado. Este sería ya el corte del acabado. Termina la cara y vean, pasa exactamente al ras de la línea del contorno azul, pasa cortando al puro ras del contorno azul. ¿Por qué? Este es un acabado. Estamos dando ya medidas finales, directamente pegado al contorno de la pieza.
¿Cómo es la carga de corte durante un acabado final? El corte es una carga mínima. ¿Cómo debe de ser un acabado espejo? ¿Cómo debe ser un acabado espejo, Rubén? ¿Con velocidad alta o con velocidad baja? ¿Cómo te imaginas tú? ¿Cómo haces un pulido? ¿Con velocidades bajas o con velocidades altas? Pues sería con altas. Con altas, ¿verdad? Imagínense que es como un pulido. También un pulido también lo haces con velocidades altas, ¿verdad? Imagínate que esta herramienta está haciéndole un pulido al exterior de la parte. Está girando mucho más rápido para poder alcanzar a remover con mayor precisión cada milésima de pulgada sobre la que la herramienta durante su trayectoria va removiendo en el perfil de la parte. Entonces, como es mínima la cantidad de material que está removiendo, podemos incrementarlo hasta este punto, hasta las velocidades altas. Cuando entramos con desbastes no podemos usar velocidades altas porque podemos llegar a deformar el material. Tenemos que empezar desde el punto de origen que nos recomienda y de aquí partir hacia el punto más grande, tratando de ganarle más velocidad a esa operación de desbaste. Si empezamos el desbaste con una velocidad tan alta, corremos el riesgo de que el material con tanta carga de corte y tanta velocidad se deforme. ¿Sí me entiendes? Es como entrar y está girando a mucha velocidad y metes ahí la herramienta y en cuanto entra, ¡pah!, choca. ¿Sí? Es tanta velocidad, es tanta carga de corte así de golpe que llega, que ¡pah!, pega, golpea y en vez de cortar, golpea y ¡pum!, el mismo golpe que hace con la parte la deforma. También eso puede llegar a ocasionar. Entonces, ahorita que me preguntaron, Marvel, lo del desbaste, con esa explicación, ¿queda claro o todavía hay dudas? No, profe, sí queda claro. Bien, qué bueno. ¿Alguien más tiene dudas con el desbaste? ¿Cuál es esto que estamos viendo ahorita prácticamente es un tema que vamos a ir digiriendo hasta este punto, la simulación del maquinado. Todavía lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien más dudas con el maquinado, con el desbaste? Muy bien. ¿Alguien dudas con...? Aquí me dice otra vez, por una pregunta, ¿los números de los desbastes de dónde salieron? Norberto, ¿dudas con dónde salieron estos números del desbaste? ¿Por qué se recomienda iniciar con velocidades bajas en los desbastes? ¿Y por qué se recomienda que cuando has terminado puedes usar velocidades altas? Sí, profe, ya me quedó claro. Lo que no me quedaba claro era el 400 del aluminio, el 400 de dónde lo sacó. Ese es lo que ok. Tu pregunta era ¿de dónde los saqué yo estos? Sí, esos números ¿dónde los sacó o fue un aproximado que usted dio nada más? No, esos números tú entras tú puedes, por ejemplo, entrar al internet y buscar tablas. Déjame ver si tengo unas por aquí, rapidito. Manual, fresadora, CNC, high-tech, curso. Dame un segundo nomás. Es que tengo aquí varias. Déjame ver si es que abrí. Les voy a mostrar unas tablas de esas de las que voy a ver si las tengo aquí en este manual. Espero que sí. No, este manual no tengo. Manual. Déjame ver si es en este. Aquí están. Esta es una tabla que yo bajé, por ejemplo, del internet.
¿sí? Esto es a lo que me refiero cuando te digo que son tablas. Por ejemplo, aquí están aluminio, bronce, cobre. Este es como acero. El soft quiere decir blando. Hard pues es duro. El acero dúctil, maleable. Está aleaciones de magnesio, plásticos, aceros al carbón, aceros inoxidables, titanios, ¿sí? Blandos y duros también existen. Y por ejemplo, mira, aquí está el de titanio, dice de 50 a 200. Yo te dije ahorita de 100 a 200, ¿sí? O sea, no estoy lejos del rango que te acabo de recomendar. Y si te das cuenta, aquí está, por ejemplo, hasta arriba está el aluminio. Y el aluminio nos da de 800 a 1300. Yo te di de 400 a 800. O sea, te estoy dando un poquito más abajo. Pero en realidad el aluminio podría ser de 8. Si vamos a la tabla, pues nos vamos a... Ay, canijo. Control Z. Ando borrando por acá. De 800 dice a 1300. Si no vamos a lo que dice la tabla, así es como sería, ¿no? Y el titanio usarías de 50 a 800. Entonces, esto es lo que ya te recomienda, por ejemplo, esa tabla. Tú estas tablas las buscas con el fin de saber de cada material esa velocidad de corte, sí, que vamos a utilizar como factor de entrada para poder trabajar un material en especial. Por ejemplo, los que están nombrados en la lista. Imagínate que el día de mañana te toca trabajar plástico, ¿sí? Y dices, bueno, el plástico, ¿a cuánta velocidad tengo que encender el chuck? Pues las SFMs del plástico son de 800 a 1600. Y eso normal lo agregas en un cuaderno, el plástico. No normal lo agregas en un cuaderno y se queda guardado, ¿no? Esto va para tu experiencia. Voy a trabajar plástico y me recomiendan que trabaje de 800 a 1000, ¿qué eran? 1600. Imagínate, fíjate, el plástico es mucho más blando que el aluminio, ¿verdad? Ahora caes con esto de las velocidades, cómo es que la dureza, mientras más blando el material, la velocidad es más alta. Y si la SFM es alta, la RPM también es alta. Si la SFM es baja, la RPM también es baja. Ahora que si tú entraras a maquinar, por ejemplo, un plástico, o esta misma barra que tú ves aquí fuera de plástico, pues lógicamente la configuración de las velocidades ya cambia y vas a tener que hacer los cálculos para saber en qué velocidad podrías entrar en las mínimas para empezar a hacer desbastes, y en qué velocidades en las altas podrías empezar para poder hacer terminados con cortes más pequeños, ¿verdad? Acuérdate, desbaste es remover la mayor cantidad de material. Son cortes más cargados. Estamos hablando de la cantidad de material que remueves por pasada durante el torneado. Y el terminado es remover como 2 pelos del brazo, 3 milésimas, 5 milésimas. Son cantidades que mínimas, más pequeñas. Puedes utilizar una velocidad más alta y eso va a ayudar a que tu acabado sea también más fino. Entonces, de aquí fue donde lo saqué, por decirlo así. Ahora que yo trabajo, por ejemplo, donde yo trabajo, yo soy programador y yo trabajo con titanio. Te puedo decir que por ejemplo, las piezas que hacemos son aeroespaciales. El titanio, nosotros que trabajamos es un titanio duro, y el titanio hard que dice aquí es de 50 a 200. Yo trabajo, ¿sabes con cuántas SFMs? El uso de 150 a 200 SFMs. Y para desbastar uso 150 SFMs, y para dar terminados uso 200 SFMs. Te das cuenta que no estamos muy fuera de lo que dicen las tablas. Y con 150 SFMs, créeme, trabaja muy bien el desbaste. Pero si le meto 200, un desbaste con tanta carga de corte y tanta velocidad, se quema el inserto. Se quema, se raya el material, se deforma, se rompe el inserto, no aguanta. Pero si doy un acabado, como el acabado es menos carga de material lo que voy a remover, puedo incrementar la velocidad más alta a 200. Y créeme, los acabados quedan, mira, finos. Muy buen acabado. ¿Cómo ves?
Ok, profe, nada más que entonces ese sería el inicio, revisar la tabla para poder desglosar la fórmula, ¿no, profe? Así es, y poder conocer las velocidades de las RPMs, ¿sí? Estas con las que vas a encender ese spindle. ¿Cómo ves el mundo del torno, del CNC? Aquí es calcular velocidades, pero ¿sabes qué? Esto no está nada lejos de lo del maquinado convencional, ¿eh? También en el maquinado convencional, esto que estás viendo ahorita, también deberían de enseñarlo. Cómo calcularlo, cómo sacarlo. A veces estamos con el maestro, digo, porque yo tuve clases con un maestro de maquinado, pero en torno manual. Y el maestro nunca me decía cuántos RPMs. Él nomás agarraba, encendía el spindle y bájale, súbele. No, ahí déjale ya. Y ya estuvo. O sea, me decía, ahí está. No, bájale, está demasiado alto, bájale. Ahí está. Antes era así. Antes era de súbele, bájale. Y ya, ahí quedó. Rájale, ahora sí. Ahí está como me gusta. O sea, no había ahí, pues, o sea, como que cuánto es lo que realmente se debe de estar utilizando, ¿no? Y aún así en los cálculos te das cuenta de que no hay ni un como que cuánto debes de utilizar. Hay un rango de velocidad, y ese rango de velocidad te está invitando a que si empiezas desde lo mínimo puedes terminar en una parte intermedia o una parte alta o más allá de ese rango máximo que te está recomendando. Todo va a depender, sí, todo esto de la velocidad corte depende de muchas cosas. Depende de la eficiencia de tu máquina, o sea, qué tan nueva es la máquina, la sujeción de la parte, qué tan rígida es, porque si la pieza está agarrada como con 2 dedos y le metes mucha velocidad y mucha presión de corte, pues la pieza va a salir volando, ¿verdad? Y si no te sale volando, pero apenas se agarra la pieza, pues la pieza va a estar vibrando de tan poca sujeción que tiene, de tan pobre sujeción que trae. La eficiencia de tu cortador, porque no es lo mismo comprar un cortador, como dicen por ahí, no, de 100 pesos que uno de 300, ¿verdad? A lo mejor un cortador de 100 pesos pues es de los chafitas, y los de 300 pues son de los acá super rendidores y te aguantan hacer más piezas y todo eso. Entonces, si sigo comprando cortadores de 100 pesos, por decirlo así, ¿no? Que no tienen casi filo, que no me rinden, que se acaban a la primer pasada, también eso influye. ¿Qué tan eficiente va a ser esa velocidad a la hora de imprimir ese plus? Más allá de esa recomendación que nos da una SFM. ¿Cómo ves? ¿Se entendió, no, Roberto? Claro. Sí, claro que sí. Bien, bueno. Gracias. Quiero esto que están ahorita ustedes viendo conmigo, esto es por una razón. Sí, que yo quería que supieran, o sea, cuál es el origen de una velocidad. Yo sé que por una parte tú dices, bueno, pues sí, es 5 pasos para encender un chuck, pero ¿cuál es el sentido de encender ese chuck? ¿Cómo determinas a cuánta velocidad voy a encender? ¿Cuál fue el origen? Lo vimos ahorita con Manuel, la dureza del material. Entonces, ¿qué es lo que yo meto a la máquina para trabajar? Una materia. ¿De qué es esa materia? De aluminio, de titanio, de plástico, de acero, de toda la gran variedad de materiales que se pueden fabricar, maquinar, formar en estas máquinas, ¿sí? Entonces, en la aeroespacial, pues es muy común que escuches que utilizan el titanio, que utilizan piezas de aluminio, ¿sí? Y también de acero. Pero hay otro tipo de aplicaciones que pues también en otro tipo de trabajos, por ejemplo en el médico, todos utilizan otro tipo de materiales ahí, y cada uno de materiales en especial tiene una forma de cómo trabajarse también, no simplemente meterle corte y ya. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar con titanio ahí en la aeroespacial, en la GKN, yo no sabía que el titanio se encendía. O sea, el titanio con un chispazo de lumbre y se enciende, y es como un infierno. No lo apagas con agua ni con un extinguidor rojo. Tienes que usar un extinguidor especial para poder apagar todo ese desastre. O sea, es demasiado peligroso trabajar con titanio
en seco. O sea, que se llega a encender, no lo vas a apagar. ¿Sí? Me tocó porque incendiamos un bote. Terminamos incendiando un bote y terminaron los bomberos apagándolo durante casi 6-7 horas. Pero bueno. No usé el extintor amarillo. Pero el gerente se quejó que nos gastamos como $3,000 gracias a nuestra gran hazaña de puros extintores amarillos. Pero bueno, eso no fue adrede. Estábamos cortando una herramienta allá afuera donde están los contenedores de rebaba, bien expuestos, y voló una pequeña chispa del disco de rebaba encendida hasta un bote, y pues el bote se encendió y nosotros no sabíamos qué onda, ya nos íbamos y llegaron los bomberos y había un incendio, ¿no? Entonces ya, ahí terminó. Pero vean, o sea, los materiales también nos ayudan. Vaya, la experiencia de trabajar con los materiales también nos ayuda a ver cómo se comportan y no simplemente sus propiedades, ¿verdad? Si son flameables, si son se pueden incendiar, se pueden o son muy al calor se ponen muy chiclosos, se funden como el aluminio. Entonces nos van enseñando a qué velocidades, a qué avances podemos trabajar, con qué tipo de herramientas, cortadores, cuáles son las aplicaciones que lleva cada uno de esas características. Entonces esa es la parte interesante de esto del maquinado. No es el hecho de aprender una máquina y aprender estas funciones, no es el fin. Al contrario, esto para ustedes, tarde o que temprano, tiene que ser como respirar, ¿sí? Aprender cada una de las funciones de la máquina, eso ya debe ser de cajón. Lo que nunca terminamos de aprender es lo que están viendo ahorita: calcular velocidades, saber hasta dónde van a ser nuestros límites y qué hay más allá de esos límites, ¿sí? Y eso nos puede llevar a tener una experiencia que, lógicamente, ustedes saben cómo trabaja esto en el trabajo. Es un negocio. O sea, si ustedes mejoran tiempos de producción, si ustedes van más allá de lo que unos ya están cerrados o ya estamos ahí porque siempre estamos haciendo lo mismo de la misma manera, ¿sí? Pues no le damos paso al avance, ¿verdad? Y conforme avanza la tecnología, vamos conociendo más herramientas que puede llegar a romper todos estos límites y dar a conocer nuevos rangos de velocidad a los cuales poder manejar todos estos materiales. La ciencia nunca va a cambiar. Un aluminio va a ser un metal duro, un metal blando, y un titanio va a ser un metal duro. Entonces, ¿cuál es el punto en el que vamos a encontrar poder transformar esa materia en cada uno de ellos? ¿Dónde le gusta más y dónde vamos a encontrar cuál es la velocidad más óptima? Eso lo vamos a hacer con la experiencia, estando ahí frente a la máquina, frente a este control, y vean estos dos botones de incrementar o ir bajando la velocidad de 10 en 10% o subiéndola de 10 en 10%, pues nos va a ayudar a ir determinando cómo le gusta a ese material que nosotros le metamos el corte. A lo mejor le gusta que le metas más velocidad, o sabes que definitivamente voy a tener que bajarle porque está quedando muy mal el resultado. Entonces, para eso están esos botones. Donde mi parte donde contribuye como operador de máquina, pues lógicamente a buscar estos, ¿cómo se dicen? Esos avances, o sea, descubrir si puedo incrementar la velocidad o tengo que disminuirla por la situación del corte, ¿no? Que no me rinde o no es suficiente la velocidad, es demasiada velocidad, perdón. Y si es muy poca velocidad, poder incrementarla y poder dar a conocer ese nuevo parámetro, ¿verdad? Y no quedarnos enfrascados en la de, pues es que yo voy al trabajo nomás a picar el ciclostar. A mí no me interesa si la pieza sale más rápido o si se está quemando el inserto. Yo quito el inserto, pongo otro inserto y ya, hombre. Si sigue quebrando, lo quito y lo vuelvo a poner. Y no me interesa levantar la mano por querer avanzar y descubrir algo más, ¿no? Pero recuerden muy bien algo: no es simplemente picar los botones.
O sea, lo vas a hacer, pero vas a hacerlo esperando obtener la misma calidad que ya obtenías como ya estaba el proceso. Si el proceso como actualmente estaba me estaba ofreciendo una parte buena, con buen acabado, si yo aumento o incremento estas velocidades, pues también tengo que recibir el mismo resultado. Porque si yo modifico esto y la pieza sale mal, pues entonces ahí es donde no funciona, ¿verdad? No va a funcionar. Tratar de subirle un poco más, pues quiere decir que ya, si no funciona a como está actualmente planeado el proceso, o sea, en esa máquina vieja o en esa máquina nueva, con ese cortador, que no tiene tanto rendimiento como este otro, o con esa sujeción pobre, dando que esta sujeción es más rígida. O sea, dependiendo cuáles son los casos o cuáles son las mezclas entre estos tipos de casos que existen adentro de la máquina, fuera de la máquina, pues ya nosotros determinamos hasta qué punto podemos llegar, ¿sí? Y hasta qué punto vamos a tener que, a veces, en vez de subir, tener que bajar. Bien, chicos, antes de continuar, ya les dije, les comenté ayer que este control, esta imagen del control ya se las compartí, ¿verdad? La puse en donde dice manuales y aquí dice manuales de clase. Si entran aquí a manuales de clase y ven el material, aquí lo van a encontrar, dice control de torno CNC. Si lo abren, pues va a abrir la imagen que les acabo de compartir. Entonces, durante el trabajo con los videos, pues si hay un botón que no alcanzaron a detectar o algo, pues igual pueden consultarlo aquí directamente en la imagen, ¿verdad? En la tabla. Ya les agregué los dos links de los dos manuales, que ya sé que está acabando la clase, ya se fue largo. High-Tech fresado, que es este es el de fresa. Ese es el que sí está a colores, está del original. Y el otro manual para que lo puedan descargar, pues es este, ¿verdad? El de curso básico de programación y operación para torneado. Este es el de torno, este es el que vamos a ver en este curso. Si le echan un ojo a los dos manuales, ya que los descarguen, pues se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que vienen así en información, como códigos, la orden de los botones, las funciones, pues comparten mucho en común. No hay. Y les pasé este que se llama manual de torno CNC. Ese último que está aquí es este que voy a abrir. Este es el manual de la máquina, ¿sí? Este manual muy difícilmente lo encuentras. Los manuales de máquinas los encuentras muy difícilmente en el internet. Hay quienes te los comparten, ¿verdad? O sea, te los regalan, pero hay quienes, pues lógicamente lucran con ellos, te los venden. Entonces no es gratis el conseguir un manual como estos de las máquinas. Pues sí, igual, inclusive si te llegara a perder, creo que los quieres recuperar con el proveedor de la máquina, pues casi también te lo están vendiendo. Aquí también se dan cuenta, por ejemplo, los modos de las pantallas, donde están los datos de entrada, los mensajes, los paneles de visualización, los modos que hemos estado viendo en los videos. Aquí bien, está totalmente en español. Tengo el inglés y el español, creo, pero pues, me traje el de español, ¿verdad? Ahora con la pandemia del salón dije, pon este mero. Aquí está, por ejemplo, el Power On. ¿Qué es el Power On? Enciende la máquina. ¿Qué es el Power Off? Esto está en las primeras páginas. Si ustedes le echan un vistazo aquí, ya si quieren empezar a leer algo más a fondo de lo que hemos estado viendo o de lo que vamos a ver a futuro, por ejemplo, están las advertencias de seguridad que hay que tener en la máquina, los tipos de accidentes que pueden tener uno, como por ejemplo la intoxicación, el atrapamiento, resbalarse, el daño a los ojos si no utilizamos lógicamente los lentes, etcétera, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ir viendo ya que veamos las simulaciones, pero aquí también pues viene lo que son las partes de la pantalla y esta parte interesante, ¿no? Que ahorita les comentaba, que son, por ejemplo, ¿qué es un handle jog? ¿Cuál es el significado? Ahora sí que viene aquí. Se usa para desplazar todos los ejes. Ciclo Stars inicia un programa. Este botón se utiliza para iniciar un programa de modo gráficos. El feed hold, ¿qué es el feed hold? ¿Qué es el reset? ¿Qué es el power up? Entonces
No les extrañe que en el examen venga, por ejemplo, cuando se presiona esta tecla, los ejes vuelven a la posición en cero de la máquina y pueden producirse un cambio de herramienta. Y sacan, hijo, pues cuál es ese botón, ¿verdad? Y ahora sí viene la opción múltiple, el reset, el power up o el feed hold. Entonces, prácticamente aquí van, en esta parte de aquí es la que les voy a recomendar que también se pongan a estudiar. No, la primera parte de este manual prácticamente hablan sobre las funciones de los botones, las teclas del cursor, perdón, las flechas de arriba, las flechas de abajo, la tecla de edit, el modo de selección para poder editar programas en la memoria del control. Aquí también viene lo que es el significado, ¿verdad?, de cada uno de los botones. La descripción, más que nada, el memory, el delay, el undo, el alter, ¿sí? Bien, prácticamente todos los botones que vienen en la pantalla, en el control, perdón, aquí vienen una descripción pequeña de cada uno de ellos. Así que si quieren algo para leer, ya quieren empezar a estudiar más, tienen tiempo, pues pueden echarse un vistazo por aquí, por este manual, conociendo más a fondo sobre el control. Este es el del manual de torno CNC. Aquí están algunas de las opciones. Por ejemplo, esto es lo que vamos a ver ahora que trabajemos con cómo calcular la X y la Z, las torretas, las posiciones. Está muy completo porque es un manual que trae bastante material. Entonces se los voy a dejar ahí para que lo puedan ir conociendo. Entonces, si tienen dudas con algo, de todas maneras igual ya saben, me avisan. Quedamos de ver el último video, pero como ya es casi la hora, se alargó el tema de ahora sí de la velocidad de corte, ¿verdad? Y como les digo, es un tema que si lo llevamos a fondo, a profundidad, como debe de ser, ¿no? O sea, nos tardaríamos unas 2 clases, ¿sí? Entonces, yo por ahí les voy a dejar una lectura aquí donde dice encender el chuck. Aquí voy a agregar, ya ven que ayer les agregué, pues ya estaba el video y les agregué los datos técnicos. Bueno, hoy voy a agregar también esta parte de aquí, solamente esta parte de aquí de la velocidad para abajo, y en lo que es en los pasos para encender la máquina. En el video de arriba donde dice pasos para encender la máquina, aquí voy a agregar parte de esto que fue los pasos para encender la máquina. Recuerden, muchachos, haciendo mucho énfasis en esto, cuando les enseñen a utilizar una máquina, anoten, ¿sí?, todos los pasos, que no se les olviden cada uno de ellos para que puedan accionar la máquina sin problema. ¿Tienen dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Este es el Mastercam. Este es el programa más amigable para programar, la verdad. Cuando hacemos lo que es la simulación, es que la ventana se abrió por acá. Igual también el Mastercam hace una forma como de simulación. Ahí está. Lo mismo que vimos en el torno de acá, cuando estaba trabajando, lo mismo lo vemos aquí en el Mastercam, cuando estamos programando con el Master. ¿Sí? Ahí está el desbaste, removiendo todo el exceso de material que tiene la barra. Y viene el acabado. O sea, vean la mínima cantidad de material que va removiendo el corte del acabado, que es mucho más pequeña, ¿verdad? Entonces también con el Mastercam, pues esto es el que utilizo yo para poder hacer los programas. Bien, ya para terminar, ya porque ya se nos está acabando el tiempo, ahí les voy a hacer un comercial con el programa. No quiere decir que lo estoy promocionando, ¿verdad? Pero ya algunos de ustedes ya bajaron este programa. Déjame ver si abrió. Ok, es que con tanta movera de ventana para acá y para allá. Ya bajaron este programa. Es el SwanSoft, el CNC simulador. Aquí lo ponen en inglés. Está en español, se lo ponen en español.
¿sí? Aquí por ejemplo el hash st es como el st30, le ponen hash st y le dan ejecutar, le dan aquí ejecutar simplemente, y ahí pues lo que van a hacer es, si lo bajaron, perfecto, y ahí pues lo que está haciendo prácticamente pues es abriendo lo que es la máquina, ¿verdad? Ahí está, es una Hyundai Kia Machine. Está medio raro el nombre, ¿verdad? Ahí está. Ese es nuestro chuk. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Entonces, voy a encender la máquina como si encendiera una máquina realmente. Pongan atención. Ya para terminar la clase. Dijimos que pues no tenemos el brake, ¿verdad? Pero el siguiente paso del brake, tampoco tenemos el lubricante del aceite ni la presión del aire, pues la computadora, lógicamente. Entonces, pero el siguiente paso sería ir al power on, ¿verdad? Sin perder la rutina, ¿no? De los pasos. Aquí directamente nos tendríamos que ir al power on. Y cuando es el power on, pues encendemos que la pantalla inicie. Y aquí de volada pues inició, ¿sí? No tarda tanto como la máquina. Ahí están las alarmas. Quitamos el paro de emergencia, ¿sí? Y reseteamos las alarmas, que es el siguiente paso después del emergency stop. Reseteamos alarmas, y como no está la puerta de la máquina, pues no va a aparecer el cycle door, ¿sí? Ahí ya eso ya también lo omitimos. Y lo último que hacemos pues es el power up restart. Presionamos el power up restart y vean, aquí los ejes ya se están calibrando, ¿sí? Ahí sí vemos adentro pues está lo que es la torreta, ¿sí? Está la torreta. Pero vamos a la parte del chuk. Ahí está el chuk. Entonces ustedes ya pueden entrar y decir, ¿sabes qué? Mira, a ver, me voy a ir a MDI. Ahí estoy en MDI y Race Program, ¿no? Y voy a escribir S50 RPMs y le voy a poner el M4. Que si es el M4 pues tiene que empezar a girar en sentido como horario, ¿verdad? Físicamente, que es lo que decíamos. S50 M4, le doy right enter. Ahí arriba, vean, como en el video, ya lo que estaba en el input se pasa a la ventana activa del MDI. Y le doy, por último, ¿qué? Cyclostar. ¿Sí? Y vean aquí cómo trabaja el M4. Aquí lo hace en sentido antihorario. Qué raro que se contradiga, ¿verdad? La máquina en la vida real, el M4 lo hace horario. Y aquí me dan como es como que quiere encender como para la derecha y luego como que se cuatrapea, ¿verdad? Enciende para lo voy a detener. Vamos a encenderlo ahora con el M3. Vamos a ver, S50. Y ahora sí lo va a hacer horario, van a ver que sí. S50, enter. Y ahora sí lo va a hacer horario, como dice el manual. Fíjense, aquí en el simulador sí me lo está haciendo como debería, vaya. Esas son las contradicciones que les digo que uno no se espera de las máquinas, ¿verdad? Quizás, y quizás, solo quizás, eso que está haciendo la máquina ahorita de girar con el M3 en sentido antihorario es a lo mejor un parámetro en la máquina que está como que los cables están cruzados, ¿verdad? Que hay que editarlo para que funcione de esta manera como lo estamos viendo ahorita, que el M3 realmente funcione girando en el sentido horario. Y si lo apago, pues el forward es el M3 en sentido horario. Si lo apago, como ya tiene la velocidad grabada, las 50 aquí están, ahora le doy reverse y va a ser M4, va a girar en sentido antihorario. ¿Cómo ven? Entonces, no tengo la máquina en mi casa, pero creo que el simulador les va a ayudar bastante. Entonces, esa es una forma de también de cómo irle ganando un poquito a la práctica con un simulador como este. Entonces, este simulador para eso es. No solamente van a poder trabajar encendiendo un chuk, ¿sí? Por ejemplo, para mover los ejes. También van a poder aquí mover los ejes. Por ejemplo, no hemos visto la función de handjob, lo vamos a ver en esta semana. Handjob a 100 milésimas y voy a mover en Z. Dejo presionado el botón y vean,
va hacia Z negativo. Fíjense que es la Z negativa la que estoy presionando. Y si dejo presionar ese botón de Z negativo, vean. Si giro la perilla también, miren. Gira hacia negativo, giro la perilla hacia negativo, ¿sí? Y gira hacia positivo, ¿sí? Y va hacia atrás la torreta. Si le pongo en la X, cambio aquí a la X, ¿se dan cuenta? Igual que en el control, la vida real. Le dejo presionar el botón de X negativo y vean cómo viaja hacia X negativo. Le doy a X positivo y hacia allá es X positivo, tal y como debe de ser. Si giro la perilla hacia X negativo, X positivo, de la misma manera. Aquí negativo. Si le doy presiono Home G28, ¿sí? Aquí es lo que ya no me gustó. No manda Home los ejes, ¿sí? Esa es la única parte que esto a veces el simulador, pues son cosas que les hace falta, yo creo, afinar, ¿verdad? Le voy a poner G28U0W0, que se supone son los códigos para enviar a Home del Cyclostar. Ahí está, ya la mandé a Home. G28U0W0 es lo mismo que presionar G28 únicamente, el botón G28. No puedo abrir la ventana de las posiciones. Estoy en Current Commands. Quiero ver la ventana de posición, no se puede abrir. Esos son los únicos detalles que tiene el simulador. Pero lo que es aprender a mover los ejes con los botones de aquí, de la Z a la X, ¿sí? Para poder interactuar con el simulador, eso se lo pueden hacer. Encender el chuck también lo pueden hacer. Si van a MDI, lo que queríamos ver ahora era cómo hacer cambios de herramienta. Por ejemplo, T2, o le voy a poner T5, no, simplemente es T5, Enter, Cyclostar. Bueno, debió de haber girado la torreta. Ahorita, por ejemplo, lo quiere con el Turret Reverse. Y está el Turret FWD. También con este pueden girar las posiciones. Si no lo hacen con el MDI, lo pueden hacer así. Voy a calarle, ponerle T505 a ver si así lo quiere agarrar. Voy a hacer Erase Program. T505 05. Ahí está, T505. Le doy Write Enter. Le doy Cyclostar. Ahí está. No le gustó, a menos de que le haya puesto también el offset. Cuando veamos ese T505, ese segundo par de números 05, lo vamos a ver, pero hasta que trabajemos con el video de cómo calificar X y Z, que también está dentro del tema 2. ¿Cómo ven? Entonces podemos también trabajar aquí haciendo los cambios de herramienta con este simulador. Y esas son las partes que también importantes que podemos ir conociendo, ¿no? Aplicándolo, vaya, que ya conociéndolo ya lo estamos haciendo en el video, aplicándolo pues directamente con un simulador como este. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Está suave, ¿no? ¿Cómo lo ves, Manuel? ¿Cómo ves, Rubén? Oye, la mayoría se fueron, ¿verdad? Se tuvieron que retirar temprano. Bien, no, pues espero que la clase de hoy les haya gustado. Igual lo que hicimos mucho énfasis pues fue la primera parte, ¿no? Aprender a localizar los pasos para poder encender un equipo como una máquina. Y pues un poco del origen de la velocidad de corte. Antes de creo brincar ese tema, pues creo que nos ayuda un poquito a dar una intro de cómo es que se contempla a qué velocidad de corte se va a encender un spindle. No se enciende simplemente nomás, enciéndelo ahí donde caiga, ¿no? No. El factor inicial es qué tipo de el material que vamos a utilizar. ¿Por qué? Por la dureza. Y por la dureza pues determina qué velocidad de corte se va a utilizar. Con esta velocidad de corte que nos recomiendan en algunas de las tablas de internet donde localicemos. Si queremos buscar tablas en internet, recuérdenlo, velocidad de corte o SFM, Surface Feet per Minute. Entonces,
como sea que lo busquen, ¿sí? Van a encontrar tablas con esta información. Si quieren que les pase información como estas tablas, pues también igual se las puedo pasar sin ningún problema. La velocidad, no se les olvide que es la S, la letra S. Esa no cambia. Las unidades de los RPMs que queremos calcular con esta fórmula. ¿Qué ocupamos en esta fórmula? Esa SFM. ¿De dónde? ¿Cómo la vamos a aprender a elegir? Pues por medio del material. Si es un aluminio, serían estas SFM. Si es un titanio, entonces tendríamos que trabajar en estas para poder ir calculando las velocidades de corte de cada uno de los materiales, ¿verdad? Entonces, chicos, ya faltan 2 minutos. Ahora sí, antes de robarles más tiempo. ¿Dudas? Rolando, ¿dudas? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Entré un poquito tarde a la clase, pero sí. Sí, está entendible. ¿Sí le entendiste? Ahí va. Ok. Marvel, gracias. Marvel, ¿cómo ves el tema de la velocidad? ¿Sí entendiste el origen de...? Está muy bien. ¿Sí le entendiste el origen de...? Al principio sí me enredé un poquito, pero sí, ya lo fui entendiendo. Ok. Sí, es lo que me gusta, o sea, rebondar lo que ya dije, lo vuelvo a decir otra vez, lo vuelvo a decir. Creo que ya me han agarrado el hilo, ¿no? Que a veces repito mucho las cosas también. Pero qué bueno que sí. De perdida, miren, ahorita de entrada, un poquito, esto es un poquito, pero si ese poquito lo entendimos, excelente, o sea, más sabemos que a futuro ya tenemos una base de que nos vamos a enfrentar cuando trabajemos con la velocidad de corte, ¿verdad? Manuel Abraham, ¿cómo ves? ¿Dudas? ¿Qué te pareció? Bien, profe. Muy interesante todo lo de la velocidad de corte, para calcular las RPMs y toda esa parte está muy interesante. Y muy suave la parte del simulador, le podía empezar a moverle ahí para practicar. Ya saben que el simulador está el link de descarga en el Classroom, ¿verdad? Aquí se los dejé aquí mismo donde dice tutoriales, manuales y software. Aquí dice simuladores, el Swan Soft, algo así. Ver material y aquí está el link de descarga, ¿ok? Entonces lo pueden descargar de aquí. Archivo de drive desconocido. Esto déjenme revisarlo. Creo que es el video es el archivo de video para poderlo instalar. Déjenme ver si lo vuelvo a localizar, porque se me hace raro que esté ahorita desconectado. Déjenme lo reviso, eso me encargo yo. Pero lo pueden ir descargando, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Cuando entras ahí al simulador, es abrir con el que te aparece la opción que te da. Dice Fanuc. Sí. Ok. Lo voy a abrir otra vez en lo que se abre. Ahorita te explico. Ok, se abre este cuadrito, ¿no? Ya que lo instalas, ya abres este cuadrito. Ok. Y aquí ahí me aparece Fanuc. Ok, aquí. Ajá. Ok, tú por ejemplo, si puede estar el Fanuc, puede estar el Fanuc que dices. Por aquí debe haber uno que dices Fanuc. Ahí está, mira, Fanuc. ¿Sí? Pero tú lo puedes cambiar. Puedes buscar aquí hay un Masak, un Sinumeric. Ahí está el Haas, la BF, como la fresa. En este caso, okay. El Haas ST, que es el torno que estamos viendo ahorita nosotros con el que estamos trabajando. Hay Moriseikis. Okay. O sea, hay gran variedad de controles. Yo sé que si te metes en algún otro control, te vas a dar cuenta de que cambian mucho hasta la forma de las máquinas, ¿verdad? Entonces, okay. Eso es lo que me gusta, que también trae una buena variedad de máquinas, que a la hora de hacer la simulación, pues puedes trabajar con esas características que tienen esas máquinas. Qué bueno que te gustó el programa. Yo, pues, échale un vistazo y pues tratar de, ahora sí como dicen, no, aquí sí le podemos picar y estrellarla y no pasa nada. Ahí está, esta es una fresa también, es una fresadora como de 3 ejes. Y esa fue la que abrí ahorita con diferente tipo de control. Entonces, si no encuentran el que estamos usando ahorita en clase, pues me avisan. Es el Haas ST, no se les olvide. Ok, gracias. ¿Alguna duda más, Manuel? No es todo. Llega todo. Muchas gracias, bro. Dale. Rubén, ¿qué te pareció lo de la velocidad? ¿Sí la entendiste? Sí.
Ok. Bueno, esto poquito, como les digo, hay que agarrarlo, hay que cacharlo, y si no tienen dudas, pregúntenme, ¿sale? Entonces, cuando más adelante en el tema número 6, ya hasta el último, vamos a volver a regresar a esto. Ustedes tengan por seguro que vamos a regresar a esto. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar simulando partes, pues. Vamos a estar conociendo las operaciones de maquinado que realiza cada una de las herramientas, pero ya ahora sí en un proceso de corrida, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente ahí es donde vamos a hablar. Miren, por ejemplo, ahí lo que está cortando es un aluminio y la velocidad que está utilizando ahorita, por ejemplo, es tal. ¿A cuántas SFM lo están utilizando? No, pues tanto. ¿Y cuánto lo recomendado que vimos en aquí hasta ahora? No, pues tanto. Ahí está, quiere decir que estamos dentro del rango. Y vamos a empezar a hablar otra vez, un poquito, a interactuar con eso, ¿verdad? Lo que me interesaría ahí es que al llegar a ese punto, pues ahora sí va a haber preguntas directas, no como ahorita. Pues nomás quiero saber si captaron el tema, ¿no? Que no tienen dudas con lo que se vio. Muy bien, gracias, Rubén. Por último, Juan Manuel, ya para retirarnos, porque ya me pasé de 3 minutos. ¿Qué onda, Juan Manuel? ¿Cómo ves el tema de las velocidades? Está Juan Manuel ahí, pero no sé qué. Juan Manuel, ¿quién lo escuchas? Juan Manuel Aguirre, ¿sí me escuchas? Sabe, creo que se le quedó trabado ahí. Bien, chicos. Bueno, si no hay más dudas, preguntas. Estaba Norberto también. Todo bien, profe, todo bien. Yo creo que algunos ya se habían retirado. Muy bien, gracias, Norberto.